Abrimos la escritura en la carta primera de Pedro, que estamos siguiendo para los temas sobre la vida en la gracia, y lo hacemos en el capítulo 3, versículos 8 al 12. Leo así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La gracia que salva lo hace en la dimensión absoluta de la salvación. Primeramente en la justificación, somos justificados por gracia mediante la fe. Luego en la santificación, de lo que habla el pasaje, el párrafo de la epístola que hemos leído, y finalmente en la glorificación. Cuando seamos trasladados al cielo, esa será una acción final de la gracia en salvación. De manera que el propio apóstol nos dice que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Este párrafo que leímos hoy tiene que ver con el carácter cristiano. La gracia que salva es la gracia que transforma al creyente. Antes vivíamos en el pecado, en la corrupción, en la miseria, en el desenfreno. Ahora Dios nos ha trasladado a un sistema diferente. Pablo lo expresa con aquellas palabras tan conocidas de que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, y también dice que hemos sido trasladados del poder del pecado al reino de su amado Hijo. Por consiguiente, el párrafo del apóstol hace referencia al estilo de vida propio de aquel que ha sido alcanzado por la gracia y vive en la gracia. La gracia transforma al creyente, y en el párrafo que leímos hay tres cosas que caben ser destacadas. Primeramente, un modo de vida. ¿Cómo es la vida en la gracia? El carácter cristiano en la gracia. En segundo lugar, la condición que tenemos que tener en esa nueva esfera de vida. Y finalmente, una advertencia solemne que el Espíritu de Dios, por medio del escrito de Pedro, nos hace a cada uno de nosotros. Primeramente, pues, el modo de vida. ¿Cómo es el carácter cristiano? Notad que el apóstol comienza con un adverbio de modo finalmente. Es decir, después de todo cuanto he escrito y he dicho antes, por último, sed todos de un mismo sentir. El apóstol va a dar una serie de características que el creyente en la gracia tiene que tener. La primera de ellas la acabo de mencionar: sed de un mismo sentir. El creyente, los creyentes, todos los cristianos, regenerados por el Espíritu, adquieren un sentimiento común. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, donde hay dos hermanas que están en disensión, en disputa, en conflicto, le dice que sean de un mismo sentir en el Señor. De otra manera, el apóstol nos exhorta aquí a que cada uno de nosotros seamos de ese mismo sentir. Alma idéntica, con los sentimientos comunes, renovados en cada uno de los creyentes. Leo un texto que define esa forma de vida en la iglesia primitiva. Hechos, capítulo
capítulo 4 y versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Es decir, había sentimientos idénticos, porque ya no vivían ellos. Era Cristo quien vivía en ellos. El pensamiento de Jesús viene a ser el pensamiento del creyente, porque como la Biblia enseña, Dios nos ha dotado con la mente de Cristo. Y este modo de sentir, sentimiento común, resuelve todos los problemas de relación entre creyentes. Escucha la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Cito de nuevo al conflicto entre Evodía y Síntique, y dice así Pablo: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que es imposible para el hombre natural, porque es egoísta, porque tiene pensamientos encontrados, porque es disputador, porque es egoísta, etcétera, 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 desaparece cuando Cristo viene a informar y a formar el sentimiento íntimo del cristiano. Quiero recordaros aquel texto clave para la vida cristiana que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera característica de la vida del creyente en la gracia: el mismo sentir. En segundo lugar, el apóstol añade algo más: no solo sed todos de un mismo sentir, sino también compasivos. Compasión es una idea de tener simpatía por el hermano, simpatizar con el dolor ajeno y padecer con él. La Biblia dice acerca de Jesucristo estas palabras, Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo que hace posible cumplir el mandato de compañerismo, de fraternidad en el sentimiento y en la compasión. Leo Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Compasivos. Esa palabra todos sabéis que significa padecer con. Alguien está sufriendo y tú te pones a su lado y asumes en ti mismo las razones del sufrimiento de tu hermano y te compadeces. Hay alguien que está sufriendo con él. Es la capacidad que los creyentes tenemos que tener para entender a los débiles y para no juzgar a los fuertes. Muchas veces nosotros pensamos que el débil se asusta de cualquier cosa y es el fuerte el que le juzga y el que dice qué poco espiritual es, qué niño en Cristo es. Pero la Biblia hace un énfasis distinto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 habla de los débiles que juzgan a los fuertes. El débil que dice ¿cómo es posible que? Cuando el corazón de un creyente está viviendo en relación de comunión, se compadece y no se acepta a sí mismo, sino que acepta también al otro. Adopta una forma de vida conforme a las necesidades del prójimo. Y esto, amigos y hermanos, es lo que permite la restauración de un creyente que ha tropezado en la fe y ha tenido una caída moral. A veces los creyentes que tienen un fracaso espiritual son tratados despóticamente, como si estuvieran bajo un tirano, y se le asignan o se le retiran tareas o se le asigna una disciplina por un tiempo, no importa lo que.
Pero aquel que es capaz de compadecerse, conforme a lo que Pedro dice aquí, es aquella persona que sabiendo que tu hermano ha sido tomado en una caída, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú caigas en lo mismo. Añade una tercera cosa, no solo mismo sentir y compasivos, sino amándos fraternalmente. Sabes que esto entra de lleno en lo que se llama el nuevo mandamiento. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y precisamente este amor entre hermanos fundamenta, establece la base esencial para que el mundo entienda el nuevo nacimiento. De manera que el apóstol Juan dice que aquel que no ama a su hermano está en muerte. Porque precisamente el amor fraternal es la relación concreta entre aquellos que han nacido de nuevo. E incluso en casos de que haya que aplicar una disciplina por algún pecado, mientras esa persona no rectifica y se le aplica la disciplina, cada uno de los creyentes debe seguir manifestándole amor. Porque el amor es una deuda que el cristiano tiene y que es impagable. Es decir, tenemos que amarnos siempre entrañablemente. Ahora quiero advertir algo. No es el amor malentendido de la transigencia con el pecado del hermano. Es el amor que abre el camino de la restauración. Preguntamos hoy en día, ¿cuál es el distintivo esencial de la Iglesia evangélica? Y tú hablas con un grupo de hermanos y dicen, bueno, el distintivo esencial es este, y el otro grupo te dirá, el distintivo esencial es este otro. Cristo lo ha definido de una forma clara. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. No hay otro camino. El camino de la intelectualidad, el camino de la religión, el camino de la historia, el camino de la denominación, no es un camino perfecto para expresar la realidad de la vida en la gracia. Pedro dice, amándoos fraternalmente. Añade algo más. Misericordiosos. La palabra que utiliza aquí Pedro, que se traduce yo creo que muy bien como misericordiosos, dice literalmente de buenas entrañas. Es decir, un amor que sale del interior. Y eso es reproducir en el cristiano, por supuesto, por el Espíritu Santo, el sentimiento de Jesús. Dios nos ha amado con amor entrañable de su intimidad. No merecemos nada, pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Quiero recordarte algo que es importante. Nunca veas a tu hermano desde tu dimensión de grandeza espiritual. Míralo siempre desde la misericordia. Él tiene problemas y a veces tiene miserias. Pásalas por tu corazón y reacciona a las necesidades de tu hermano misericordiosamente. Quiero volver a enfatizar esto. Hay muchos creyentes hoy de iglesias muy conservadoras, muy sanas en doctrina, que no practican el amor. Hay personas, creyentes, líderes, iglesias, que adoran al Dios del amor, pero queman el amor en el altar del sacrificio a su egoísmo personal. Y Pedro dice, misericordiosos. ¿Algo más? Sí, amigable. Ahora es también muy interesante esta palabra amigable, que es el trato entre amigos, el trato afectivo a las personas que te son simpáticas. Si lo quieres traducir literalísimamente, leerías así, de espíritu humilde. Es lo contrario a la arrogancia y al orgullo. El arrogante, el orgulloso, nunca puede tener amigos.
Por eso la Biblia dice algo muy importante en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahora observa esto. Estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes qué es eso? La consecuencia de vivir a Cristo. Leo Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando tú vivas una vida de humildad y de mansedumbre, hallarás descanso para tu alma. Antes no. Después tampoco, en el sentido de cambiar la cosa. La vida en la gracia exige una vida de humildad, una vida amigable, afectiva. Y Pedro sigue diciendo, además de esto, no devolviendo mal por mal. Es decir, el creyente que es misericordioso no puede, por lógica, devolver el mal. Hay una enseñanza de Cristo clarísima en este sentido. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es la misma enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pedro aquí concuerda con la enseñanza de Jesús, no podía ser de otra manera, y también Pablo concuerda con la enseñanza de Jesús y con la enseñanza de Pedro cuando dice en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando los niños van al colegio y uno se mete con otro, muchas veces, al menos en mis tiempos, le decías, espérate que ya verás tú. Y naturalmente lo que estabas era fraguando cómo darle un merecido por el mal que tú habías recibido. La cruz cancela el orgullo personal herido y te sitúa frente a la grandeza de un amor sin límite que guarda silencio mientras es ofendido. ¿Lo entiendes bien? La vida en la gracia es no devolver mal por mal. ¿Algo más? Ni maldición por maldición. Otra traducción que hay que precisar. Podría precisarse. Bueno, hago un paréntesis aquí. Alguno me dirá, ¿ves? Como Pérez Millos también dice que la traducción de las Biblias es muy buena. Excelente. No hay que corregir nada. Quiero decirte que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sabía 60 veces más griego que el que podemos saber nosotros. Tradujeron bien. Pero el texto puede ser analizado de una forma más pormenorizada y ahí encontraríamos que cuando dice maldición por maldición se podría traducir perfectamente insulto por insulto. Es la única conducta posible para vivir a Cristo, no practicar palabras malsonantes o devolver las palabras malsonantes recibidas. Mira por favor el capítulo 2 y el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién lo hacía? Cristo. Si tú dices, para mí el vivir es Cristo, si tú dices, Cristo es el que vive en mi vida y yo ya no vivo, ahora es Cristo el que vive en mí, no puedes devolver insulto por insulto a nadie. La práctica apostólica es un ejemplo de cómo practicar la vida en la gracia. Primera a Corintios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos.
nos maldicen y bendecimos. Padecemos y los soportamos, nos difaman y rogamos. Cierro este punto que no devolver maldición por maldición con aquel conocido versículo de Proverbios que dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra encendida hace subir el furor. Última nota. La razón para este estilo de comportamiento, segunda parte del versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Llamados a bendición. La experiencia recibida en el pasado queda cancelada. El egoísmo queda sustituido por la entrega personal. El odio por el amor. El orgullo por la humildad. Y viene una bendición admirable para el futuro que ya la hemos considerado en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Actuar de otra manera es vivir inconsecuentemente con la gracia recibida. Por tanto, el apóstol nos dice, la vida en la gracia demanda todas estas cosas y es necesario que se hagan visibles en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, esta demanda con la que comienza el texto que estamos analizando, viene a continuación una condición. Y el apóstol apela a la Escritura con una cita de los Salmos, del Salmo 34, versículos 12 al 16. Hay un contraste en la palabra de vida. El Salmo habla de largura de días, en la epístola trata de días o de una vida digna de ser vivida, porque lo contrario es lo que menciona aquí el versículo, es vanidad de vanidades. Para ver días buenos, dice el apóstol Pedro, días de bendición, días en comunión con Dios conforme a su voluntad. Días buenos no significa ausencia de pruebas. Lo veremos Dios mediante en la siguiente reflexión sobre la vida en la gracia. Día bueno es vivir una vida consecuente con la voluntad de Dios, reproduciendo a Cristo en el poder del Espíritu. Y uno de esta vida buena, de esta vida honesta, de esta vida ejemplar, comienza por un modo santo de hablar. Nota el versículo, refrene su lengua del mal. El control de la lengua es vital para demostrarnos a nosotros mismos que estamos viviendo en el poder del Espíritu. Si hay algo indomable es la lengua. Y Santiago nos habla de una lengua que por un lado alaba a Dios y canta glorias a su nombre, y por otro lado habla mal de los hermanos y de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Refrenar la lengua, controlar la lengua, es algo vital en la vida cristiana. La primera acción tiene que ver con no hablar, ¿sabes cómo? Desprestigiando a los otros. Es un deporte insano que en alguna medida y en algún momento todos hemos practicado. Cuando tú desprestigias al otro, lo estás rebajando y te estás ganando, digamos así, puntos personales en tu vida. Pero hay algo más. La habladuría, los chismes, tienen que estar proscritos de la vida de los creyentes. Porque la única manera de hablar es conforme a Dios. Llamo vuestra atención a la epístola del apóstol Pablo
a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Observa esto. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la vida conforme a Dios. Y ese salmo que menciona Pedro nos lleva a una reflexión todavía más intensa. La mentira no puede estar en la expresión de la forma de hablar del creyente. ¿Notas lo que dice el versículo? Sus labios no hablan engaño. Es la identificación con Cristo la que va a producir esto. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el camino y qué más. Y la verdad. Por tanto, Pedro tenía que decir, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Por lo cual, dice Pablo en ese capítulo 4 de Efesios, versículo 25, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Te has preguntado cómo está tu vida en la gracia? ¿Eres capaz de refrenar la lengua? ¿De bendecir y no maldecir? ¿De tener conversaciones positivas? Y menciona la norma de vida en el versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. Ahora nota algo. Anteriormente el apóstol está hablando de una forma, de un estilo, antes bien sed. Pero aquí utiliza un verbo en imperativo. Apártese del mal y haga el bien. Es por tanto un mandamiento. No es suficiente con apartarse del mal. Eso sería una posición negativa. Pero la vida cristiana es positiva. Me aparto del mal y hago el bien. En la medida en que me aparto del mal, practicaré el bien. Y así lo enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 7. La consecuencia de vivir a Cristo es esta. Capítulo 2 de esta epístola de Pedro, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y qué más, y todas las detracciones. Termina el tema que estamos considerando con una advertencia. Hay una advertencia de bendición, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor que bendice al que vive conforme a su voluntad se opone al orgulloso que vive contrariamente a ella. ¿Recuerdas lo que en la Escritura se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Santiago 4:6, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, además de la bendición, está la disciplina. El rostro del Señor está atento para bendecir a los que viven conforme a su voluntad, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí hay necesariamente una alternativa de vida y una decisión que tenemos que tomar. La identificación con Cristo está preparando a los creyentes para vivir como Cristo. Y la vida cristiana no puede entenderse sin un compromiso claro de seguimiento al Señor. El creyente está llamado a comportarse en cada ocasión de su vida del mismo modo que Cristo lo hubiera hecho en esa misma circunstancia y en esa misma ocasión.
Vida en la gracia. Una vida ejemplar. Para que el mundo pueda creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Señor añada su bendición sobre esto y haga de nosotros creyentes comprometidos con la vida en la gracia.